donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro, porque cada día lo comienzo aquí en ruta. En ruta. Nos ponemos bien contentos porque es que esta persona, este hombre, lo queremos tanto, su sonrisa, esa cosa que él siempre trae tan especial. La energía. Exactamente. Dios, el doctor Nelson Torres, buenos días. Qué bendición. Bendiciones. De verdad que... Si algún día Nelson nos dice estoy por un periodo de tristeza, tenemos que decirle que nos va a costar demasiado creerle, sí, ¿verdad que bueno, sí? Como humano sé que lo tiene, doctor. Sí, pero me dura bien poco, mano. Pero es Ay, yo soy difícil. así. Sí, a mí me dura la tristeza bien poco. Sí, la ansiedad te sacude, y las el coraje, preocupaciones el que coraje. son normales, que pueden ocurrir, me dura bien poco. Ok. Sí, porque yo me he dado Yo te cuenta lo creo. yo me he dado cuenta que todo va a depender de cómo yo lo perciba. Y entonces ese dominio de pensamiento, digo, no estoy negando unas realidades difíciles en la vida, pero digo, pues es difícil, pero detrás de eso tiene que haber algo bueno. Entonces el enfoque está más bien en lo otro, no en las circunstancias reales que están ahí. Ese es el optimista. El optimista es una persona que no niega las situaciones difíciles de la vida, sino que más que ver la situación difícil, lo que hace es que la acepta, pero se enfoca en lo que puede producir esa situación. El enfoque está más bien en los resultados que puede ocurrir o lo que estoy aprendiendo. Y seamos sinceros, no hay nada que una cremita o un... Sí, un fíjate, sanguchito de atún anoche preparé solucionar. para las mujeres, que felicidades a Moral y a todas las mujeres, fue el Día Internacional de la Mujer en estos días. Creo que fue el lunes, ¿no? El lunes. Pues claro, yo estuve de las 9 hasta las 8 de la noche metido en la oficina, y mi esposa dice, fue el Día Internacional. Ay, sí, mami, tengo algo para ti después. Saludo a mi esposita querida. Ayer preparé, anoche preparé un gazpacho. Ajá. Wow. Que le voy a llevar a las que trabajan en el centro consejero, el Sendero de la Cruz, la recepcionista, mis estudiantes. Tengo 6 estudiantes féminas y un estudiante varón, y le voy a llevar como un Había detalle. 4 que iban a faltar y ya no van a faltar. Y entonces ayer preparé, te digo, le metí como 3 libras de bacalao, le metí 2 aguacates enormes, tomate, cebolla. Eso. Y ya yo hice una zambumbia de eso. Amén. Que se llama gazpacho. Eso. Con pan. No, entonces ahorita salgo de aquí, voy a comprar un paquete de tostones para entonces al mediodía hacer los tostones con el air fryer. Doctor, Muy ¿podemos bien. ir al Con el tema espiritual gazpachín. de hoy? Entonces eso va a ser mi detalle de amor Puede empezar para las féminas del centro. Wow. Y le dije, invité a mi esposa, quiero que llegue hasta allí el mediodía, porque esa es parte del regalo también para ella. Pongámonos espirituales esta mañana. Entonces, yo dije, espérate, debería llevarle a Fernan y a Claro que ella. sí, claro que sí. Pero como dice que el barrio mío son muchos los hijos del muerto. Pues, yo dije, pues, en la próxima ocasión le doy un regalito a ellos. Sí, exacto. Bueno, de todas maneras, muchas bendiciones, de verdad que para mí es una bendición estar aquí. Ven, escucha, siempre yo tengo el radio encendido o prendido en mi carro, lo prendo y el carro ya está la Nueva Vida puesto. Y de verdad que interesante, ¿verdad? Los resultados de esta encuesta, que lindo. Así es. Ese consejo del pastor Naldo, qué lindo le quedó ese, wow, bien lindo, le quedó bien asertivo, wow, qué palabra de esa mujer. Te gozas como oyente también. Sí, no, pero los oyentes se gozan contigo, este segmento sí, tuyo, gloria a Dios, es uno de los favoritos precisamente porque Dios te usa con mucha sabiduría también. Gloria a Dios. Y la pregunta de hoy es espectacular. ¿Cuándo y por qué buscar ayuda psicológica? Claro. Ese timing, nunca sabemos ese timing. Ese timing es bien complicado porque cada vida tiene unas dinámicas diferentes. Yo diría mi métrica para uno poder decir cuándo yo necesito buscar ayuda es cuando ya todos mis repertorios de alternativas, todos tenemos un repertorio, ¿verdad que sí? Como una agenda de si pasa esto, hago esto y esto. Si pasa esto, hago esto. Entonces, eso yo lo llamo el repertorio de mi respuesta ante situaciones conflictivas en la vida. Cuando ya
estoy viendo que el repertorio de mis alternativas frente a una situación ya se me están agotando y todavía no veo el resultado deseado. Y además de eso, estoy observando que me está robando la paz y la armonía. Es un indicador claro de que necesito moverme a buscar ayuda. La tendencia humana es que yo lo voy a resolver porque desarrollamos lo que se llama la autonomía. Y yo estoy de acuerdo que el ser humano debe ser autónomo, no autosuficiente. Autosuficiente. Pero autónomo es que yo tengo la capacidad de yo manejar unas cosas yo. Claro, llega un momento que necesitamos un otro. La Biblia dice que en los muchos consejos nos falta sabiduría. En la multitud de consejos nos falta sabiduría. Entonces, a veces yo estoy bregando una situación y yo no estoy viendo el resultado. Yo estoy viendo que esto a veces se está complicando y yo me estoy afectando emocionalmente. El tener una preocupación no es el problema. Es que esa preocupación sea consistente al grado que ya me afecte mi dormir, afecte mi concentración, afecte mis relaciones interpersonales. Ya eso es un indicador de que el repertorio que yo tengo se me está agotando o está agotado. Necesito moverme a escuchar de un profesional un profesional de la salud mental y emocional, ¿verdad? Claro. Que son los psicólogos, consejeros psicológicos, estos mentores, el coaching, estas personas que trabajan con la conducta humana y las emociones y los sentimientos. Buscar esa ayuda para que me pueda dar tal vez otra visión, otra percepción de lo que yo estoy viendo, porque posiblemente dentro de mi repertorio no está incluida esa otra alternativa o esa otra opción. Exacto, sí. Pero no significa que no existe. Es que no la tengo, Exacto. Es que no la tengo. Entonces, yo voy donde este consejero o este psicólogo profesional y digo, mira, tengo una situación, llevo 2 meses, 3 meses tratando de manejar la situación y estoy observando que no tengo el resultado deseado. Inclusive he observado que me está trayendo problemas en el trabajo, en mi relación matrimonial, en mi relación interpersonal, en mi ministerio. Me está trayendo, inclusive a mi propia persona me estoy sintiendo muy ansioso, cosas que yo no soy así, no estoy pudiendo dormir bien, casi siempre estoy irritado, aislado. Esos son síntomas depresivos porque te sientes triste porque no puedes manejarlo. Entonces, ese es un indicador de yo buscar la ayuda. Y aunque el ser humano tiene la tendencia de ser autónomo, necesitamos entender de que somos personas que necesitamos siempre otro. No somos personas totalmente independientes, en el sentido de que cuando usted nace, inclusive, si no hay un otro que le cuide, que le ayude, que le alimente, que lo asista, usted no va a sobrevivir los primeros años de la vida, ¿sabes? No es como los animalitos, que ya en 2 o 3 horas, ya el animalito corre, come solo. El ser humano no. El ser humano es un ser social que necesita siempre la dependencia de un otro. Ese por qué debemos buscar ayuda psicológica es cuando se nos fue de las manos la situación o sentimos que se nos está yendo de las manos la situación. Porque hay una combinación entre el cuándo y el por qué. Exactamente. ¿Verdad? Pero hay gente que tiene una estamina emocional bastante determinada y aguanta por mucho tiempo, por ejemplo, largos periodos de depresión, largos periodos de tristeza, y aunque siguen perfectamente funcionales, cuasi funcionales, alargan esa llamada y esa visita. Sí. Y a mí entonces me levanta la pregunta, ¿por qué debes buscar ayuda? Porque aunque te acostumbraste a manejar ese nivel de estrés, posiblemente se te vaya de las manos o el deterioro esté garantizado y no te vas a dar cuenta a la medida en que te estás deteriorando en tu salud emocional. Claro. ¿Qué nos puedes decir de eso por tu experiencia, Nelson? Yo le digo a las personas, especialmente estas relaciones de pareja que son a veces tormentosas o son en un sistema o un ciclo de maltrato verbal, emocional, muchas veces ni siquiera es físico, pero a veces psicológico y emocional o verbal. La exposición por la tolerancia que uno tiene, que tener tolerancia no es malo, pero el exceso, todo lo que es en exceso,
todos los límites son complicados. Entonces, yo voy a tolerar tal vez una mala crianza o una actitud que me dañó mi persona o mi dignidad como persona con mi relación. Y yo le debo llamar la atención a esa persona y decir, mira, esto yo no lo puedo permitir. Y si vuelve a ocurrir, entonces es un indicador de que yo no puedo tolerar eso y debería moverme a buscar ayuda para que me den herramientas de cómo voy a manejar la renuencia o la actitud de esa persona de continuar con esa actitud. Porque el problema es que cuando tú te expones a una tolerancia en exceso, lo que se va fragmentando es tu autovalor o tu autoestima. Por eso es que entonces se convierte en un ciclo. Ese es el ciclo de las personas maltratadas, mujer o hombre, el ciclo. Porque se repitió y se vuelve a repetir. A mayor repetición del ciclo, menos probabilidad de tú salir de ahí. Porque el ser humano es un ser también adaptativo. Ese es otro de las situaciones nuestras. Que es bueno por una parte, pero hay que saber manejarlo porque como somos tan adaptativos, llevamos un momento de adaptarnos y seguir tolerando una situación complicada sin buscar la ayuda. Por eso es que es importante, porque tengo que buscar ayuda para que yo pueda manejar mi autoestima, porque va a fragmentar mi autoestima. Ese es uno de los puntos de vista. La otra razón es de que gradualmente yo me voy afectando mi estabilidad emocional porque estoy viendo no el resultado deseado, aunque lo acepto, se sigue deteriorando gradualmente, porque esto es un proceso de deterioro gradual. Por eso es que además de la depresión existe un diagnóstico que la gran mayoría de los psicólogos y psiquiatras a veces no lo toman en consideración, pero sí existe, se llama la distimia. La distimia es una depresión de más de 2 años donde la persona lleva con los síntomas consecutivos, con la depresión sin ser atendido, y entonces se convierte como un estilo de tu personalidad. Y la gente vive deprimido 20, 30 años, son cuasi funcionales porque trabajan, pero siempre hay un estado de tristeza marcada en su vida. Siempre hay unas situaciones donde la persona no se siente amada, se siente en un estado de vacío, aunque me muevo a hacer cosas y hago cosas, trabajo, tengo relación, pero dentro de mí hay una tristeza y un vacío profundo. Pero se hace como parte de mi personalidad, que no es personalidad, pero se hace como una personalidad en uno, porque uno lo acepta como que así soy yo. Estilo de vida. Como un estilo de vida, y ya entonces ya no es una depresión, trastorno de depresión mayor, se llama distimia, que es una depresión de muchos años sin ser atendida y se convierte como un estilo de vida. Y a mayor tiempo ocurre eso, el pronóstico es mucho más complicado y difícil para poder trabajar con la persona, porque romper con ese esquema es bien complicado. Por eso, cuando yo veo a la persona, digo, cuando hay una situación en tu vida, la que sea, que ya tú estás comenzando a manejarlo, porque tienes que manejarlo. Manejo esto, y hago lo otro, y hago esto. Y yo veo que los resultados no son los que yo deseo, y está afectando mi estado emocional, mi estabilidad emocional. Eso es un indicador de que sal corriendo a buscar ayuda. Pero muchas veces, no, yo voy a esperar. No, yo puedo. No, él va a cambiar o ya va a cambiar. Entonces creamos esa falsa expectativa y no estamos en la realidad de que no se trata de mí, en el sentido de que la persona que no quiere hacer los cambios, se trata de que yo sigo tolerando una situación que ya agoté los recursos o estoy agotando todos los recursos y yo no me siento bien, pero no hago nada, me quedo con una falsa expectativa pensando de que sí se va a resolver. Y ya pasaron 40, 30 años, 20 años, mano. Tiempo que perdiste sin ser feliz. Sin calidad de vida. Sin calidad de vida. Viviendo. Eso es simplemente tener vida. Pero no está viviendo realmente. Porque una cosa es tener vida y una cosa es vivir. Hay gente que tiene vida, que existe, pero calidad de vivir es el propósito de yo estar. Es algo que me motiva, es vivir. Yo quiero hacer esto, aquello, es vivir. Entonces, tienen vida, pero no están viviendo con una calidad de vida
que eso no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Exacto. Dios siempre quiere, por eso dijo, tendréis vida y vida en abundancia. Ajá. Tendréis calidad de vida. Uh-huh. Y las circunstancias de la vida exterior o externa puede influenciarme, pero va a depender de cómo yo procese toda esa información. Ahorita hablamos fuera de cámara, que a mí me dura muy poco la tristeza. Uh-huh. Me dura muy poco todas las emociones negativas a mí me duran poco. Y me duran poco no porque me duran poco poco porque yo me ejercito de ver y de refutar y de tratar de ver la vida desde otro ángulo para poder balancear ese estado de ánimo, porque yo quiero sentirme bien. Nadie quiere sentirse mal. Bueno, hay casos, pero realmente tú crees pero va a depender de quién, de mí. Por eso es que la Biblia habla del filtro de los pensamientos en Filipenses 4:8. Uh-huh. Mire, Dios ha provisto para todo. Dios es un Dios de provisión. Dios ha provisto para todo. Filipenses 4:8 es el filtro. Uh-huh. Cuando yo tengo un pensamiento y yo digo a la gente, todas nuestras emociones van a estar mediadas por la forma de que yo estoy percibiendo, uh-huh, ya sea de forma consciente o inconsciente. ¿Y sabe qué ocurre? Que yo soy el que filtro eso, yo soy el que determino en qué piensa. Por eso al final del texto dice, en esto pensar. ¿Quién? ¿El Espíritu de Dios me pone a pensar? Yo decido. Yo tengo un poder que Dios ha delegado en mí, que es el poder decisional. He conocido personas que están sumamente conscientes de que caen en esos periodos de tristeza y de depresión. Están conscientes, saben que le está pasando algo, pero no se encuentran con las herramientas para salir de ahí. Exacto. Siempre hay herramientas para que cada persona del planeta salga de ahí. Claro, las herramientas están siempre accesibles. Lo que pasa es que llega a un estado de lo que se llama inmovilidad. Por eso por eso es crisis. Sí. La crisis te inmoviliza. Uh-huh. Entonces, hay siempre personas que te observan. Familiares, amistades, colegas, o amigos, compañeros. Oye, te ves triste. Y muchas veces esa persona te quiere asistir, mira, debe buscar ayuda. ¿Ves? Siempre hay opciones. Lo que pasa es que las personas muchas veces se encierran a no, yo lo voy a manejar yo, o yo no quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Ese fue uno de los argumentos que he recibido. No, para que yo vaya al psicólogo. Mira, él dijo que no iba al psicólogo porque él es un adulto y él es un hombre profesional y no tiene que tener a nadie que le diga lo que tiene que hacer. Uh-huh. Pero su vida es un desastre. Tú eres un adulto, pero tienes que ir al dentista para que te arregle la muela, porque arráncate la muela tú, si eres un adulto. Tú puedes arreglarte la muela. No, porque tú vas a un especialista. Ajá. Entonces tú tienes que ir a un especialista que bregue con los pensamientos, una persona que bregue con el proceso de los pensamientos, las emociones, las conductas, las actitudes. Y eso se llama un terapista, un psicólogo, un consejero profesional que brega con ese tipo de situaciones. Uh-huh. Pero la gente, no, yo lo puedo manejar, yo soy bastante adulto, yo tengo tanta profesión y tengo tanto, y yo no necesito a nadie que me diga lo que yo tengo que hacer. Déjame a mí. Y yo dije, es que cuando tú vienes a un psicólogo, yo no te digo a ti lo que tienes que hacer. Yo te doy las herramientas o sugerencias de lo que tú podrías hacer. Tú decides si hacerlo o no. Yo no digo a nadie, tienes que hacer esto. Yo entiendo que ante tu situación, tienes esta alternativa, tienes esta. Decide. Si haces estos son los posibles resultados. Si haces son los posibles resultados. Porque yo quiero que la persona gane su autonomía. Uh-huh. Que no dependa de mí. Yo tengo personas que, ¿verdad? Por los años, doctor, tengo una situación y yo voy, espérate. Yo no quiero que cualquier situación mínima tú me llames para buscar asesoría, porque yo te he dado herramientas para que tú lo hagas. Uh-huh. Porque entonces puede crear lo que se llama una dependencia de que todo tengo que consultarlo porque tengo miedo a tomar decisiones. Precisamente quería preguntarle si después que uno logra calibrar ciertas situaciones de la vida, uno debería ir de forma como un mantenimiento cada sí, lo puedes hacer, claro, y eso está bien. No hay nada peligroso. No, eso es un mantenimiento que puede hacer. Lo que estoy hablando es esa frecuencia consistente. Ajá. De el mínimo detalle, llama al psicólogo para, ¿qué tú crees? ¿Y qué tú crees? ¿Qué tú crees? Entonces reinvierto para que seas tú. Acuérdate que hemos trabajado en esto y esto. Dentro de todo lo que hemos trabajado y las herramientas que te he dado, ¿qué tú harías? Uh-huh.
fíjate esto, entonces no me llames, hazlo, punto. Porque yo lo que quiero es crear en el ser humano lo que se llama una autonomía. Claro. Hay momentos que te voy a llevar de la mano, ¿sabes? Porque va a depender de cuán emocionalmente estás, ¿verdad? Afectado. Hay gente que aquí lleva de la mano constantemente ahí por un tiempo. Pero ten cuidado porque eso se puede rayar a que la persona crea lo que se llama una dependencia, o yo también desarrollar hacia la persona una codependencia. Que pienso que si yo no te doy el asesoramiento, tú no lo vas a poder lograr. Ajá. Y eso también es un problema. Exacto. Doctora, a mí me escribe mucho, y cuando digo mucho, es mucho. Sí, yo me imagino. Sí, me escribe mucho diciéndome lo mismo, esto mismo. Sí. Que cómo yo puedo sonreír, como yo siempre me estoy riendo. Siempre te estás riendo, a pesar de que hay personas que puedan sentir que tengo alguna situación, pero aún así sonrío. La respuesta, una que me escribió hace poco me dice, no es normal, eso no es normal. Y yo le digo, mira, mi amor, aquí mi respuesta es, primero Dios, segundo, carácter. Claro. Carácter no es insultar ni regañar a nadie. Carácter es dominio de emociones. Yo sonrío a pesar de que tengo situaciones. Fortaleza. Claro. Fortaleza. Claro. Y eso lo manejo yo. Exacto. Porque Dios nos ha dado el poder decisional. Yo estoy enseñando a la iglesia que Dios me ha dado la oportunidad de pastorear. Dios nos ha dado un poder tan extraordinario. Bueno, dos poderes nos ha dado. El primer poder es en la parte humana. Dios le ha dado al ser humano el poder decisional. Ajá. Que se llama el libre albedrío. Es un poder que Dios mismo ni lo quebranta. Ajá. Porque Dios no me obliga. Dios me advierte, Dios trae una palabra. Yo decido, yo decido si aceptar o no, si someterme o no. Y Dios no me puede presionar. Claro, yo voy a tener las consecuencias de esa decisión mía. Pero sí, yo sigo decidiendo. Yo decido que lo que tú estás diciendo lo voy a someter y yo voy a rendir esa voluntad que tú me diste, te la voy a devolver. Puedo hacer todo lo que tú digas, punto. Como quiera, es mi decisión, porque estoy decidiendo hacer todo lo que Él diga. Eso es un poder que Dios nos ha dado. La gente no lo sabe. Ajá. Lo ejercita y ni lo siquiera sabe que eso es un poder. Es un poder extraordinario. Fíjate que la Biblia dice todo el tiempo, dice esforzado. ¿Quién? Tú. Levántate, tú. ¿Ves? Tú decides si levantarte o no, si te esfuerzas o no. Ajá. Es así. Camina, sí. Confía en mí. ¿Quién? Pues yo decido, confiar o no. O sea, el poder está en mí, yo decido. Entonces, el otro poder que Dios nos ha dado cae dentro de la naturaleza espiritual. Que yo no puedo enfrentar con mi capacidad humana. Por eso me da el Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo es el poder extraordinario. Aquel poder que levantó a Cristo de los muertos es el que opera en mí ante la fuerza del mar, que yo no tengo poder contra él. Tengo poder decisional de yo enfrentarlo respaldado del segundo poder, que se llama el poder del Espíritu de Dios en mi vida. Tenemos dos poderes. Y le voy a decir esto, yo no sé, yo voy a sacudir mucha gente y después usted no es responsable de nada. Usted no es responsable de nada. Ese segundo poder se va a ejecutar o se va a mostrar en la medida de que yo ejercite el primer poder. Por eso la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Yo creo que Dios puede levantar y hacer cosas enormes a nivel espiritual en mi vida. Pero Dios está esperando que yo ejercite el primer poder, porque cuando yo ejercito el primer poder, Dios dice, si Él lo quiere, se lo doy. Dios nunca va a hacer nada que yo primero decida no aceptarlo y quererlo de lo que Él me está ofreciendo. Poderoso. Él quiere el bien para mí, tiene planes para bien. Ok, yo tengo planes para bien para ti, esto y esto. ¿Qué tú vas a hacer? Sí. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿Lo quiero o no lo quieres? Sí, lo quiero. Entonces, cuando yo lo quiero, me esfuerzo, tomo la acción y Dios dice, lo quiere. Sí. Se lo doy. Me acordaste las palabras de Deuteronomio. He puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la pobreza y la riqueza. Escoge. Escoge. Dios nunca me va a torcer el brazo para que yo escoja. Ese es un poder que Dios me ha dado a mí.
A mí, a todos. A todos, claro. Poderoso. Y Dios nunca me va a quitar ese poder. Nunca me lo va a quitar. Así es. Yo decidí que el poder que me diste te lo voy a entregar. Yo no voy a vivir ya para mí, yo voy a vivir para ti. Pero lo decidí yo. Y cuando yo decido eso, brother, ya estoy como pastor ahí predicando. Cuando yo decido eso, Dios me dice, wow, he really wanted. Es realmente lo quiere. Exacto. Se lo doy. Exacto. Entonces me da el segundo poder. Aleluya. ¿Cuándo? ¿Cuándo y por qué? Cuando las herramientas se me agoten, cuando a nivel emocional mi estabilidad está frágil, yo debo buscar ayuda. ¿Por qué? Porque si no, entonces cada vez va a ser peor. Me voy a hundir más, me va a estar mi autoestima y yo no voy a tener calidad de vida. Nelson Torres, esta mañana con nosotros. Poderosísimo. Por eso Sí, tiene esa señor. agenda llena 7 meses. Imagínate. Sí. Doctor, ¿dónde le consiguen? Bueno, hay un número, pero deben testearlo. Debemos testearlo. Es el 787-619-4223. No llamen, por favor, envía un mensaje de texto a ese número. Mi asistente va a estar comunicándose con usted tan pronto tenga, ¿verdad?, reciba el mensaje. Excelente. La paz de Dios, muchas bendiciones. Gracias, para todos doctor. ustedes. Abrazo. Abrazo, querida. ¿Hay algo pendiente? Sí. Tengo una sorpresa para usted. La paz de Dios. Y no pedirle el autógrafo Ruperta. Rupert. Oh, Por ahí viene.